Ok, chicos, buenos días. Bueno, en realidad buenas tardes. Ok, ya, perdón. Yo voy a hacer un pequeño repasito sumamente rápido eh, de lo bueno, primero que nada, gracias por sacar su tiempo para ver este videito. Este videito va a ser un video sumamente corto. Básicamente aquí lo que vamos a hablar es algo que puede causar mucha confusión en algunas preguntas. Y creo que valdría la pena tener una breve discusión sobre estos dos temitas. Básicamente lo que vamos a hablar es de dos enfermedades que son muy parecidas. Una es la Primary Sclerosing Cholangitis y la otra es Primary Biliary Cholangitis. Estas son enfermedades que pueden afectar el hígado, sin embargo, son enfermedades no del hígado, o sea, no del hígado propiamente dicho, sino de las vías biliares principalmente. Ok. Pero lo que vamos a hacer aquí es tratar de hacerlo easy, ¿ok? Entonces, lo voy a explicar con una sola imagen. Como muchos saben, ustedes, bueno, de los que me conocen, mis imágenes me encanta sacarlas de ambos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar uno de los cuadros comparativos de ambos y yo voy a ir desglosando cada una de estas dos enfermedades para poder identificar algunas similitudes y algunas diferencias que son clave. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero que nada, este es el cuadro al que yo me refería, ¿ok? Yo quiero que se fijen muy bien en lo primero que estamos viendo, ¿ok? Tenemos obviamente Primary Sclerosing Cholangitis, ¿ok? Y tenemos luego Primary Biliary Cholangitis. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber antes de entrar a la patofisio, antes de entrar en la clínica, antes de entrar en cada una? Chicos, en USMLE Step 1, Primary Biliary Cholangitis siempre va a ser en una mujer. Siempre. No exceptions. Puede ser que haya una o dos preguntas que coloquen a un paciente masculino, pero en un 99.9% de las veces, primary biliary cholangitis es en una mujer, ¿ok? No significa que es exclusivo de una mujer, sino que la mayoría de las veces en USM Step 1 ustedes van a ver esta enfermedad en mujeres. Puede ser que en una mujer vean primary sclerosing cholangitis o puede ser que en un hombre, como ya yo había dicho, vean primary biliary cholangitis, ¿ok? Entonces, lo primero es el género, súper importante. Recuérdense que una de las recomendaciones que yo siempre doy es tratar de saber un poquito de la epidemiología para tener un poquito las cosas, o sea, para tener todo organizado. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a discutir primero lo que es primary sclerosing, perdón, cholangitis. ¿Ok? Entonces, primary sclerosing cholangitis, chicos. Cuando ustedes vean el nombre sclerosing, ¿ok? Sclerosing, eso significa literalmente endurecimiento de tejido, ¿ok? ¿Por qué un tejido se endurecería? En este caso, de primary sclerosing cholangitis, ¿ok? Es porque hay un proceso inflamatorio o un proceso degenerativo de alguna manera, ¿ok? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿ok? En esta enfermedad es que va a haber un aumento, ¿ok? Va a haber un aumento de qué? De componentes que están cargados, que tienen mucho nivel de básicamente colágeno, ¿ok? Voy a poner col para no escribirlo entero, pues estoy escribiendo con el trackpad. Tienen mucho colágeno. Pueden tener también niveles altos. Esto podría ser una pregunta de flecha de algo que se llama reticulina, ¿ok? Reticulina, ¿ok? No voy a entrar en mucho detalle de lo que es la reticulina o reticulin. Si quieren leer un poquito sobre eso, be my guest, no estaría de más, ¿ok? Eso es básicamente lo más sencillo de, de primary sclerosing cholangitis. ¿Ok? Eso es lo que significa la parte de sclerosing. Ahora, algo que tienen que tener muy pendiente, ¿ok? Que tienen que tener claro, que primary sclerosing cholangitis, sabemos que estas son enfermedades, tanto PSC como PBC son enfermedades de las vías biliares, ¿verdad?
Pero en primary sclerosing cholangitis, sclerosing, ¿ok? Piensen que ese es un nombre feo, un nombre malo, porque en realidad esta es la más peligrosa, podría decirse, de entre las dos. Chicos, esto va a ser básicamente una destrucción o una fibrosis total de qué. Recuérdense, si yo tengo mi hígado aquí, ¿verdad? Si yo tengo mi hígado aquí, ¿ok? Tengo mi vía biliar, conductos intrahepáticos, bla, 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 conductos extrahepáticos, tengo la vesícula, bla, más o menos, ¿verdad? No, obviamente no es muy anatómicamente correcto, pero yo lo que quiero es que tengan la idea, ¿ok? Tengo mis conductos intrahepáticos y conductos extrahepáticos, ¿verdad? Conductos biliares intra y extrahepáticos. Eso es normal, ¿verdad? En primary sclerosing cholangitis, chicos, una de los facts más importantes que tienen que saber de esto es que esta enfermedad, chicos, es una destrucción de los conductos intrahepáticos, ¿ok? Intrahepáticos, ¿ok? Y extrahepáticos. Es de ambos conductos, o sea, de los conductos biliares que están dentro del hígado intrahepático y los que están por fuera del hígado. ¿Ok? Eso es sumamente high yield, tienen que saberlo sí o sí. Esta es la forma, esta es la diferencia patofisiológica que existe entre PSC y PBC. ¿Ok? Ahora, no hemos tocado nada de PVC, ¿ok? No quiero tocar todavía mucho sobre PVC, pero quiero que se quede esta idea principal. La idea principal de Primary Sclerosing Cholangitis es que hay una fibrosis o autodestrucción, ¿ok? Por un proceso inflamatorio en los conductos que están dentro del hígado, en los conductos biliares que están dentro del hígado, así como los que están fuera del hígado. ¿Ok? Es decir, que si el conducto colédoco, el conducto hepático propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es clave. ¿Ok? Ahora. Eso es lo primero, eso es lo segundo, ¿verdad? La tercera pregunta que nos podríamos hacer de por qué, o sea, por qué ocurre PSC, por qué ocurre Primary Sclerosing Cholangitis. Chicos, honestamente, un origen no se sabe, no lo van a encontrar en ningún sitio, solamente pueden saber asociaciones, solamente pueden saber eh, qué enfermedades podrían estar relacionadas con esto o en qué pacientes que tienen X enfermedad pueden desarrollar también primary sclerosing cholangitis. Ok, entonces lo primero es que primary sclerosing cholangitis, chicos, PSC, está asociado a IBD. Ok, recuérdense que IBD, cuando hablamos de gastro, ok, no es irritable bowel disease, ok, o syndrome, sino que es inflammatory bowel disease, ok. Recuérdense que de Inflammatory Bowel Disease nosotros tenemos UC, que es Ulcerative Colitis, y tenemos, ¿qué más? Crohn disease, ¿verdad? Crohn disease, ¿ok? Ahora, ambas están asociados a esto. Podría decirse que una gran minoría está asociada a Crohn disease, pero el poster child, o sea, la relación principal que existe en PSC con Inflammatory Bowel Disease es ulcerative colitis. Ok, ulcerative colitis. Literalmente, chicos, si un paciente tiene PSC, un 87%, 90%, 90 y pico por ciento de esos pacientes pueden tener ulcerative colitis, sí o sí, ¿ok? Y recuérdense que ulcerative colitis es una, es una de las es una de las dos enfermedades inflamatorias, ¿ok? Que básicamente lo que ocurre es que recuérdense que hay un proceso crónico que va a afectar a la mucosa, a la submucosa y afecta literalmente desde el recto, ¿ok? Bueno, un poquito más para abajo, ¿ok? Desde el recto puede afectar el colon, el ilion terminal, ¿ok? Y recuérdense, chicos, que se manifiesta principalmente como bloody diarrhea, ¿ok? Dolor abdominal, ¿ok? Recuérdense que está asociado al desarrollo de problemas
oculares, ¿ok? Problemas de visión, principalmente cuál, a lo que es la uveitis, ¿ok? Y está asociado que si y está descrito que si el paciente tiene ulcerative colitis, probablemente el paciente puede tener eh, eh, primary sclerosing cholangitis. Ok, esas son algunas de las cositas que obviamente va un poquito más allá, pero para que lo tengan pendiente. Miren que no hemos tocado absolutamente nada de primary biliary cholangitis. Ok, entonces eh, quiero que tengan eso pendiente. Ok, ahora, chicos, vamos a pensar un segundo. Digamos que yo tengo un proceso que me está destruyendo mi conducto, mis vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Ok, yo quiero que ustedes piensen por un segundo. O sea, si yo tengo una destrucción de mis vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas, ¿qué ustedes creen que fuera la clínica de este paciente, por ejemplo? Tómense un segundo para pensarlo. Recuérdense que si yo tengo este problema, yo podría ver que este paciente podría desarrollar lo que son signos de colestasis, ¿ok? Signos, chicos, de colestasis, 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 signos de colestasis, ¿ok? Colestasis, ¿ok? Entonces, ¿qué significa la colestasis o cuando hablamos de signos de colestasis? Cuando hablamos de signos de colestasis es básicamente decir que el paciente está pasando por un proceso, una enfermedad, una condición que puede afectar la producción de bilis, que puede afectar la secreción de bilis, ¿ok? Que puede tener un problema de obstrucción de bilis dentro del hígado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso fuera una obstrucción intrahepática porque afecta los conductos intrahepáticos, pero también afecta a los extrahepáticos. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Chicos, cuando hay signos de colestasis, o sea, cuando hablamos de signos de colestasis, piensen, si yo tengo problemas para secretar bilis, porque imagínense que todos esos conductos intrahepáticos y extrahepáticos están fibróticos, ¿verdad? No va a pasar absolutamente nada por ahí, ¿ok? Imagínense que va en esta dirección, todo esto se tapa y se acumula. ¿Qué podríamos ver? Obviamente vamos a tener lo que sería jaundice. Ok, eso fuera uno. Eh, perdón, tuviéramos lo que fuera jaundice, el paciente va a desarrollar prurito, ¿ok? Obviamente recuérdense que todo esto tiene una explicación fisiológica, pero obviamente no voy a entrar en detalle en eso. El paciente podría tener heces que son pálidas, la orina podría estar de color oscuro, el paciente estuviera súper fatigado, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el punto es que el paciente básicamente todas estas vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas van a estar obstruidas. ¿Ok? Y recuérdense que uno de los principios básicos, ¿ok? De, de patología, ¿ok? Es que si una estructura que es un conducto, ¿verdad? Está fibrótica o está tapada, básicamente, ¿verdad? Todo lo que está por detrás de esa obstrucción se va a acumular. Entonces, a medida que si esa bilis se acumula, eso va a causar un proceso inflamatorio, pero al mismo tiempo que ocurre un proceso inflamatorio va a causar injuria en el, en el, en la, en el, en, se me fue la palabra, chicos. Deme un segundo. Injuria en... Se me fue la palabra. Bueno, va a causar injuria en el tejido, ¿ok? No es tejido lo que yo quería decir. Eh, Va a causar injuria en el tejido que está por detrás del tejido que está bloqueado, ¿verdad? Y recuérdense que si hay un proceso inflamatorio, hay células inflamatorias también, y todo eso puede llevar a que este proceso de inflamación, regeneración, etcétera, pueda haber entrada de ciertos patógenos, ¿ok? Entonces, piensen que
todo esto lo que está obstruido es el mismo principio, por ejemplo, que apendicitis, por eso que apendicitis causa una infección, puede llegar a causar una infección y termina siendo séptica. Chicos, va a haber una colonización básicamente de bacterias, ¿verdad? Y si hay una colonización de bacterias en las vías biliares, eso va a causar algo, ¿ok? Va a causar algo que se llama como colangitis aguda, ¿ok? Hay veces que la describen como ascending cholangitis, es otro nombre, y recuérdense que ascending cholangitis es básicamente una infección bacteriana que va subiendo, o sea, sube a través de las vías biliares y básicamente el paciente va a tener lo que es fiebre, right upper quadrant pain, etcétera, etcétera, etcétera. Recuérdense que hay una triada y una péntada que tienen que saberse, ¿ok? Miren que solamente estamos hablando de primary sclerosing cholangitis, no hemos hablado de nada más, ¿ok? Entonces, chicos, piensen, vamos a pensar lo siguiente, ok, paciente tiene esto, pasa tiempo, el paciente no, o sea, no mejora o es súper agresiva la enfermedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los later stages? Obviamente, todo esto, como afecta a los conductos intrahepáticos también, el hígado se va a ver afectado indirectamente, ¿ok? ¿Y qué puede causar en el hígado? Puede causar lo que es cirrosis, ¿ok? Que es básicamente ya un daño irreversible o la etapa final de lo que es chronic liver disease, ¿ok? Entonces, chicos. Aquí esto es clave, ¿ok? Lo que voy a decir en este momento. No estamos hablando nada de primary sclerosing cholangitis. Ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer, o sea, de qué preguntas le puede salir en USMLE de primary sclerosing cholangitis. Obviamente, si les ponen una pregunta de flecha y les dicen ALP, ¿ok? ALP, GGT, ¿ok? Y bilirrubina y conjugated bilirubin, por ejemplo. Piensen un segundo, ¿ok? Y vamos a poner que les ponen las transaminasas también. Si yo les digo, chicos, recuérdense que la ALP, ¿ok? Es un marcador de daño, eh, es un marcador de daño hepático, ¿ok? Así como la ALP es un marcador de daño hepático, la GGT también es un marcador de daño hepático que GGT, recuérdense que significa gamma glutamyl transferase, ¿ok? Y ALP, recuérdense que significa alkaline phosphatase. Recuérdense que para yo saber de dónde viene este aumento de ALP, si es del hueso, porque esto también podría ser un marcador de actividad osteoblástica, ¿ok? Si yo veo que el paciente solamente tiene ALP aumentada y la GGT está normal, entonces yo podría decir que esto es un problema de los huesos, ¿verdad? Eh, pero si el paciente tiene la gamma glutamyl transferase y la ALP aumentada, es un problema del hígado, específicamente ya a nivel de las vías biliares. ¿Ok? Ahora, chicos, esto es lo que se llama el patrón colestático. ¿Ok? Patrón colestático de las enzimas colestáticas, básicamente. Que es que estos pacientes van a tener un aumento de la alcalina fosfatasa, obviamente hay daño hepático de la gamma glutamyl transferase, ¿ok? Hay daño hepático, ¿ok? ¿Y ustedes qué piensan de la conjugated bilirubin? Recuérdense que en later stages tengo lo que es cirrosis y recuérdense que o sea, cuando hablamos de una hiperbilirrubinemia directa, que es en este caso conjugated, ¿verdad? Es básicamente que el problema está en la secreción de bilirrubina, ¿verdad? Recuérdense que la bilirrubina es conjugada en el hígado de unconjugated bilirubin a conjugated bilirubin. Recuérdense que hay una enzimita super high yield que hace eso. Pero entonces, en este caso, chicos, si yo tengo la vía por donde la bilirrubina viaja, está básicamente bloqueada porque está toda fibrótica, lo que voy a tener es esa bilirrubina conjugada no va a poder viajar, básicamente. Se va a acumular y entonces voy a tener un aumento de conjugated bilirubin. ¿Ok?
Eso es sumamente importante, chicos, ¿ok? Sumamente importante. Obviamente las transaminasas, dependiendo de qué stage está, en qué stage está el daño hepático, van a estar sumamente altas, pero muchas veces les pueden decir que el paciente tiene las transaminasas normal porque todo depende de qué stage va a tener, o sea, en qué stage se encuentra, ¿ok? Hay un anticuerpo sumamente importante que va a estar positivo en Primary Sclerosing Cholangitis, ¿ok? Que es el PIANCA, ¿ok? Recuérdense que no solamente les van a colocar PIANCA, ¿ok? No solamente les van a colocar Pianca, sino que les pueden colocar myeloperoxidase antibodies también o myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibodies. Ese es otro nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué significa pianca? Básicamente, la pianca es un conjunto de anticuerpos perinucleares que básicamente van a atacar o a destruir a los gránulos de mieloperoxidasa que se encuentran ¿en dónde? En los neutrófilos, ¿ok? En los neutrófilos, en los neutrophils, ¿ok? En los neutrophils, ¿ok? Eso es sumamente importante, chicos. Pianca, hay veces que se lo ponen como MP Anca también, ¿ok? Sumamente importante que sepan eso, chicos. Es demasiado, demasiado high yield. Ahora, esto ya es una pregunta de Step 2CK, pero en caso de que les digan cómo yo puedo hacer el diagnóstico, o sea, qué prueba de imagen yo podría utilizar. Yo voy a utilizar algo que se llama MRCP, no ERCP, sino MRCP, ¿ok? Yo les recomiendo que busquen una imagen para que vean cómo se observa en Primary Sclerosing Cholangitis, ¿ok? Eh, que básicamente ustedes van a ver que los conductos, por ejemplo, yo tengo mi vesícula, ¿verdad? Yo tengo mi vesícula por aquí, anatómicamente incorrecta, pero va a hacer la función. Vamos a hacerlo mejor. Miren, yo tengo mi vesícula, ¿ok? Conducto cístico, ¿ok? Viene conducto hepático común que sube por aquí, perdón, conducto hepático propio, ¿ok? Aquí seguimos con el conducto colédoco. Entonces, ¿qué vamos a ver en un MRCP? Vamos a ver cómo hay dilataciones, ¿ok? Cómo hay dilataciones y constricciones en las vías biliares, ¿ok? Por el proceso inflamatorio. Eso es lo que se observa en MRCP. Literalmente parece como o sea, básicamente hay una expresión que le dicen beating of beating, de como si fuera un rosario. Recuérdense que existe algo que se llama Rachitic Rosary, no se confundan, pero esto es un rosario que se observa básicamente en MRCP en las vías biliares, en este caso sería tanto intrahepático como extrahepático. ¿Ok? Eh, Ahora, si les dicen que le toman una biopsia, por ejemplo, ¿ok? Le dicen que toman una biopsia del tejido, ¿qué van a ver? O le dicen como que on biopsy, a concentric onion skin fibrosis was seen, por ejemplo. Concentric onion skin fibrosis, eso es decirle primary sclerosing cholangitis. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente high yield, chicos. De verdad que es demasiado importante que sepan esto. Y eh, algo que es bueno que sepan es que cuál es el tratamiento farmacológico de primary sclerosing cholangitis. Tienen que saber que ácido ursodeoxicólico o ursodeoxycholic acid es first line pharmacological treatment. ¿Por qué? Porque puede disminuir las transaminasas, puede disminuir la bilirrubina, puede disminuir también la alcalina fosfatasa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de terapia farmacológica, ursodeoxycholic acid, ¿ok? Clásico, ¿ok, chicos? Ahora, primary sclerosing cholangitis, recuérdense, imagínense que yo tengo este proceso fibrótico de regeneración a cada rato, daño, regeneración, daño, regeneración, daño, regeneración. Esto es básicamente la fórmula perfecta para que se desarrolle cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? Principalmente algo que se llama colangiocarcinoma, ¿ok? Ahora, ustedes con todo eso que ustedes tienen, que yo acabo de decir,
de, de primary sclerosing cholangitis, ya van a ver que literalmente primary biliary cholangitis es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, primero, lo que tenemos que ver, primary biliary cholangitis se observa en mujeres, ¿ok? Siempre el caso va a ser mujeres, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en primary sclerosing cholangitis? En primary biliary cholangitis, en primary biliary cholangitis, lo que va a ocurrir es un proceso inflamatorio que va a destruir, ¿qué cosa, chicos? Solamente y exclusivamente los conductos intrahepáticos, ¿ok? Los conductos biliares intrahepáticos. No va a causar destrucción de los conductos extrahepáticos, sino solamente eh, de los intrahepáticos, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Siento que hay algo que se me está pasando de primary. Biliary cholangitis, no, creo que nada. Ok, entonces sí, los síntomas, los features pueden ser un poquito distintos. Ok, bueno, no tanto, primero porque afecta vías biliares igual. Yo puedo tener igual lo que es fatiga, ¿ok? Puedo tener pruritos, ¿ok? En este caso el prurito en primary biliary cholangitis es peor que el de primary sclerosing cholangitis. Puedo tener jaundice, ¿ok? Puedo tener pale stools, lo que les había mencionado en primary sclerosing cholangitis, que puede tener también dark urine. Sí, es muy similar, ¿ok? Pero, pero, hay dos cosas muy específicas, dos cosas sumamente específicas que en primary biliary cholangitis yo siempre, o sea, si yo veo una de estas dos, siempre tengo que saber que esto es primary biliary cholangitis. Número uno, hyperpigmentation, ¿ok? Número uno, hyperpigmentation. No hay una fuente que diga el por qué, pero muchas veces los pacientes con primary biliary cholangitis tienen un color de piel un poco más oscuro porque hay una mayor producción de melanina, ¿ok? De melanina. ¿Por qué? No se sabe. Mejor para nosotros. Número dos, chicos, voy a tener algo que se llama santelasma, ¿ok? Esto es clásico, chicos. Clásico de primary biliary cholangitis. Miren que nada de esto lo estoy viendo en primary sclerosing cholangitis. El santelasma se debe a una hipercolesterolemia, hypercolesterolemia, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Porque muchas veces estos pacientes que tienen primary biliary cholangitis tienen, tienen un aumento, ¿ok? Un aumento en la síntesis de colesterol, ¿ok? Colesterol, ¿ok? Y ese aumento de colesterol va a llevar a que básicamente, primero, ese aumento del colesterol es directamente del hígado, ¿ok? La síntesis del colesterol va a estar aumentada en el hígado y también el hígado, al estar afectado, va a haber una disminución del hígado de poder captar algo, una molécula que nosotros conocemos como la LDL, ¿ok? Esto es algo que se ve marcado principalmente en primary biliary cholangitis, no se observa en primary sclerosing cholangitis, ¿ok? LDL va a estar alta, altísima. Recuérdense que la LDL que está en sangre, hay un receptor, el LDL receptor, que va a captar ese LDL que está en el hígado, o sea, ese LDL que está flotando en sangre, el receptor se encuentra en el hígado, ¿ok? Y el hígado básicamente es responsable de limpiar o de filtrar esa LDL, low density lipoprotein, de la sangre. Ese proceso en primary biliary cholangitis está afectado y por eso estos pacientes tienen hipercolesterolemia, por eso estos pacientes pueden tener santelasma, por eso estos pacientes tienen dislipidemia, básicamente. ¿Ok? Entonces, eso son las dos diferencias principales clásicas. Si yo les digo, ¿cómo ustedes creen que estarían el patrón colestático? El patrón colestático fuera exactamente igual a primary sclerosing cholangitis. Entonces, ¿cómo ustedes dirán, Doc, pero ¿cómo lo van a poner en el examen? Una pregunta. Bueno, les dicen que el paciente tiene diarrea con sangre.
ya eso ustedes tienen que pensar automáticamente en primary sclerosing cholangitis, no en primary biliary, porque la que está asociada a IBD es, es primary sclerosing cholangitis, pero no primary biliary cholangitis. ¿Ok? Los pacientes con primary biliary cholangitis, chicos, tienen la LP alta. Tienen la LP alta, la GGT alta, conjugated o direct bilirubin alta, pueden tener las transaminasas altas, ¿ok? Sin embargo, si les hablan de hipercolesterolemia, ¿ok? O les dicen que el paciente tiene algún tipo de lipoproteína aumentada o whatever, eso siempre es primary biliary cholangitis. ¿Ok? Si les dicen, si les ponen a escoger un anticuerpo, ya yo les dije que primary sclerosing cholangitis, el anticuerpo es Pianca, que es básicamente un myeloperoxidase antibodies hacia los myeloperoxidase granules dentro de los neutrophils, ¿verdad? Pero en primary biliary cholangitis, el problema, el anticuerpo es anti-mitochondrial antibodies. Eso es súper, súper high yield, súper increíblemente high yield. Anti-mitochondrial antibodies tienen que saberlos sí o sí. Literalmente, chicos, eso es una de las cosas más importantes, yo creo, de, 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 de primary biliary cholangitis. Farmacoterapia es muy parecida a primary sclerosing cholangitis. Lo que yo quiero, yo a estos pacientes les doy uso de oxycolic acid, ¿ok? Recuérdense ya los beneficios que yo les dije, pero también es algo que creo que no les mencioné. Esto es más específico para primary biliary cholangitis, pero los pacientes que se les da uso de oxycolic acid y tienen primary biliary cholangitis, en realidad, esto puede ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Ok? Esto es sumamente importante que tengan eso pendiente. Hay un fármaco que creo que yo lo recuerdo vagamente, quizás en una pregunta, quizás me lo estoy imaginando, no sé, no estoy, o sea, no recuerdo si yo lo vi en Step One, pero hay algo que se llama obeticholic acid, ¿ok? Obeticholic acid, Obeticholic, ¿ok? Obeticholic acid que también puede ser utilizado como second line treatment para disminuir la síntesis de bile acids, ¿ok? Eso es algo que ténganlo pendiente solamente por si acaso, ¿ok? Ahora, ¿qué fenómenos podrían, qué otras complicaciones podrían estar asociadas? Chicos, obviamente, malabsorption, el paciente podría desarrollar cirrhosis, el paciente podría tener portal hypertension, pero si ustedes ven que solamente hay tres cosas que tienen que saber diferenciar muy bien. Si yo veo santelasma o lípidos altos, primary biliary cholangitis. Anticuerpos, anti-mitochondrial antibodies para primary biliary cholangitis y P-ANCA o myeloperoxidase, MPO-ANCA antibodies para primary sclerosing cholangitis. ¿Quién tiene riesgo de cáncer? El que tiene primary sclerosing cholangitis puede desarrollar colangiocarcinoma. Si me dicen que el paciente tiene diarrea con sangre o les dicen algo del recto o whatever, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Bueno, el paciente tiene ulcerative colitis, entonces puede ser que ahora tiene picazón, tiene ALP alta, GGT, CB, o sea, conjugated bilirubin alta. Eso automáticamente tengo que pensar en primary sclerosing cholangitis. Entonces, son enfermedades que clínicamente son parecidas, pero las asociaciones son totalmente distintas, ¿ok? Totalmente distintas. Entonces, chicos, eso es básicamente lo que yo quería discutir el día de hoy. Sumamente corto, nada del otro mundo, pero espero que esto quede claro, ¿ok? Estas son las referencias, ambos Library, My Own y USMLE First Aid 2025, ¿ok? Entonces, nada, chicos, subiré esto y espero que le saquen mucho provecho. Un abrazo y nos vemos.